Thanks, sean bienvenidas a esta edición especial de TNX News en español, un canal de noticias hecho para Thanks por Thanks. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! En esta ocasión te traemos un tipo de contenido diferente, ya que el staff tuvimos la oportunidad de asistir al tan esperado evento del Music Bank en México 2023, donde la pasamos increíble. De verdad, no hay palabras para expresar la felicidad que su admin sintió al poder presenciar este hermoso y magnífico momento. Pero ¿qué tal si empezamos por el comienzo de nuestro viaje? Dado que su admin no es de la capital, tuvo que emprender un viaje de kilómetros y horas por carretera hasta llegar a la imponente Ciudad de México, sede de los más grandes eventos internacionales. Desde nuestra llegada no perdimos el tiempo y enseguida varios Thanks nos reunimos para llevar a cabo una pequeña convivencia para ir a la valla publicitaria que nuestras amigas de la Fanbase de México habían contratado para darle la bienvenida al grupo. Y déjenme decirles que esta valla luce aún más hermosa en persona. Es simplemente preciosa. Nos sentimos muy contentas de que TNX estuviera recibiendo este apoyo en su visita en el país. Nos tomamos muchas fotos y disfrutamos nuestro momento comiendo comida coreana como buenas fans de K-pop que somos. Más tarde estuvimos recorriendo las calles de la ciudad haciendo tiempo mientras los chicos llegaban a México, dado que teníamos planeado irlos a recibir al aeropuerto. Sin embargo, nada salió como esperábamos. Fue en la noche, alrededor de las 7 p.m. que llegamos al aeropuerto. Varios grupos ya habían hecho su arribo a la ciudad. Sin embargo, no había nada de rastro de TNX. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene 2 terminales de llegadas internacionales. Nosotros estábamos en la segunda, con la esperanza de que ellos llegaran en esa. Pero, oh sorpresa, no lo hicieron. Su arribo fue en la primera, y para llegar a la otra nos tomábamos alrededor de 10 minutos. Nos subimos al primer taxi que pudimos y cuando llegamos, las vans donde ellos iban ya estaban partiendo del lugar. Regresamos al hotel con el alma destrozada. Nos sentíamos culpables y con los ánimos hasta los suelos. Sin embargo, estábamos conscientes de que al día siguiente íbamos a vivir una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Y créame, así fue. Llegó el 22 de octubre, el día del concierto. Nuestros boletos eran en los Pit Golden. Sin embargo, estos eran de pie, por lo que teníamos que llegar temprano si queríamos agarrar un buen lugar. Nos reunimos a las 7 a.m. a bordo de un Uber, que por cierto se hizo realmente un camino muy largo, dado que en las calles de la ciudad estaban cerradas por un evento de Día de Muertos que habría en la ciudad. Llegamos a las 8:30 al recinto. Nuestra fila iba a ser formada en la puerta 3, pero por unos movimientos raros del lugar y cosas que no quiero recordar, terminamos formadas en la 4. Afortunadamente, aún teniendo esa posición en la fila, aún íbamos a lograr tener una buena vista. Primero nos dieron acceso a un lugar como un almacén medio extraño donde caminamos por montones, para que nos sentáramos a esperar por 3 horas. Había mucho calor y estábamos demasiado aburridas de esperar y esperar. Más tarde empezaron a repartir los souvenirs que incluía el boleto, los cuales por cierto son divinos. Seguidamente nos volvieron a mover del lugar donde nuevamente fuimos numerados, pero seguíamos teniendo un buen lugar. A este punto mi mano estaba toda rayada del sinfín de números que nos habían asignado una y otra vez. En una última instancia, esperamos alrededor de 15 minutos hasta que nos dieron acceso a la sala de espera del Golden Pit, y es ahí donde todo empezó. ¡Hola! TNX. Entramos al lugar y lo primero que pudimos observar era la mercancía oficial de Music Bank. La cual nadie compró ya que no era como tal merch oficial. Sin embargo, la única merch oficial de una empresa era la de nuestros chicos. Las lightstick de TNX estaban a un precio de 700 pesos, alrededor de $40 americanos. Las andaban vendiendo por todos lados. La verdad nos llenaba de orgullo ver a la gente queriendo vender los lightstick y preguntando por ellos. Se veía tan lindos. El lugar estaba lleno de música y ambiente. Habían lugares para descansar, para comer, bailar, inclusive un DJ que ponía canciones. En ningún momento puso TNX, pero esa es otra historia. Pasó una hora y otra vez tuvimos que formarnos. Aquí fue toda una locura. La gente realmente se alocó. La suerte que todos teníamos nuestros números asignados. Eso ayudó a que nuestro acceso fuera más simple y rápido. Unos minutos más tarde entramos donde toda la magia sería realidad. El Palacio de los Deportes estaba preparado para recibir a grandes artistas y nosotros también. Logramos alcanzar una vista espectacular, donde íbamos a poder observar cada detalle de cada presentación de los idols y de nuestros 6.
Nuestros lightsticks, nuestros banners y energías estaban listos. Comenzamos oficialmente con el Music Pack en México 2023 y es aquí donde me pierden completamente. No podemos explicar con palabras exactas la sensación de alegría que sentimos al tenerlos tan cerca. Fue algo que jamás pensábamos que íbamos a experimentar tan pronto. Tuvimos la oportunidad de verlos actuar en tierras latinas, interactuarnos con ellos, incluso llegamos a tocarlos. Por cierto, son altos y su piel no es tan suave como pensábamos que era. Su increíble show consistió primeramente en covers de Seventeen, NCT Dream y BTS. Seguidamente cantaron sus canciones más conocidas, Kick It From Now, Love or Die y Move, para terminar con su presentación especial, un cover de Living la Vida Loca de Ricky Martin. No les miento si les digo que TNX enamoró a México con cada presentación. Las que no eran fans terminaron enamoradísimas de Hui y Kyuhyun. Todos admiraron cada detalle de su presentación, inclusive llenaron todo el recinto con gritos del nombre del grupo. Escuchen esto. Sin duda, los chicos han ganado un gran público en México y estamos seguras que ellos amarán estar aquí de nuevo. TNX gozaron su presentación, THANKS logró un sueño y muchos más conocieron el talento de estos 6 chicos que aún luchan por sus sueños. Queremos agradecer a todo el equipo de trabajo de The New Six México y todos los THANKS que estuvieron dando su apoyo en cada fan project. Sin ustedes, esto no se hubiese hecho realidad. Muchísimas gracias. Y bien, así terminamos esta edición especial. Dale like si pudimos actualizarte con la información del detalle. Suscríbete para ser parte de nuestro grupo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video y sobre todo, comparte el canal, que eso ayudará a poder llegar a más thanks. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Adiós!